con Génesis y ellos le van a dar toda la información. Muy bien. Y vamos a la palabra. Vamos a la palabra y vamos a leer una porción, una pequeña porción que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 2. Y vamos a iniciar leyendo en el versículo 25. Lucas 2, 25. Y dice así: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque en todo traes revelación, en todo traes enseñanza. Y te damos gracias por la porción que hoy será revelada en este lugar. Sabemos, Señor, que tú pondrás en nuestra mente, en nuestro corazón, estas enseñanzas para llevarlas por obra tuyas a la práctica y poder dar fruto en todo lugar. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Obviamente la porción, y usted lo pudo notar, es el momento en el que los padres de Jesús, los padres terrenales de Jesús, lo llevan al templo, como era costumbre para el pueblo judío. Y vamos a adentrarnos un poquito más en estos pasajes que acabamos de leer. Pero quiero comentar algo y reflexionar en algo. No sé si a usted le ha sucedido que cuando está en algún ambiente, usted empieza a oler como ese ambiente. ¿Sí le ha pasado? Digo, lo más común que podemos tener como un ejemplo es como cuando estamos en las cafeterías, cuando estamos en las cocinas. Yo de repente aquí algunos hermanos, yo sé cuando comen menudo el domingo antes de venir a la iglesia. Sí, de veras, o sea, huele. Y no porque huelan mal, sino porque huele al ambiente donde estaban, donde habían permanecido un tiempo. Sí, no, y cuando sé que huelen a menudo me hago un ladito, ¿ah? No sé. Digo, no me van a ministrar de frente. No se crea, es broma. Pero olemos a ese ambiente. Fíjense que yo recuerdo, yo le he platicado y cada vez se lo digo. Yo trabajé muchos años en maquiladora y a veces cuando hacían comida o un desayuno muy oloroso, entraba uno a la cafetería y salía uno oliendo a eso, ¿verdad? Salía uno oliendo la ropa, la fritanga, la comida que habían hecho. En casa también cuando guisamos o preparamos algo muy, muy oloroso, que suelta mucho humo, también salimos oliendo a eso. Me ha tocado gente que trabaja con plásticos, hules, cosas como esas, y también huele a eso. Un zapatero huele a las baquetas y hasta el resistol 5000 que utilizan. O sea, olemos de acuerdo al ambiente en el que estuvimos. Nosotros, hermanos, deberíamos de oler a Jesús, deberíamos de oler al Espíritu Santo todos los días. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que estar buscando de la presencia del Espíritu Santo. Deberíamos de permanecer en oración, y no le estoy hablando que esté 3 horas ahí de rodillas, sino pues al menos unos minutos. ¿Cuánto se tarda, por ejemplo, para un desayuno que le queda la ropa oliendo a la cafetería? 15 minutos, 20 minutos.
Por lo menos. Ahora, si no estamos acostumbrados, tenemos que empezar de a poquito, ¿verdad? 3 minutos, 5 minutos. Pero cada vez yo le puedo asegurar que si usted busca la presencia del Espíritu Santo, cada vez va a querer más. Entonces usted tendría que estar oliendo a ese Espíritu Santo. Tenemos que oler a eso. Luego a veces también nos puede suceder que estamos tan acostumbrados al ambiente que no nos damos cuenta que huele. También a veces sucede. También sucede, y el olfato es uno de los sentidos más flojos. Después de un tiempo de que huele usted a algo, deja de importarle a lo que huele. Lo deja de percibir, no se da cuenta. Y ya usted no lo huele. Es como cuando nos bañamos y nos echamos algún perfume, alguna loción. Al principio usted la huele. Y me ha tocado, y en lo personal se lo digo, que gente dice, qué padre huele, y uno ya no lo percibe, porque se acostumbra el olfato. También hay mucha gente que se acostumbra a buscar a Jesús o a venir a buscar a Jesús y que a veces ya no lo siente, que a veces ya no se da cuenta. Por eso nosotros insistimos en que el venir a la iglesia no es únicamente cuando tengo ganas, porque va a haber muchas veces que usted no va a tener ganas. Realmente venir a la iglesia y buscar de Dios, o inclusive en su casa buscarlo en oración, tiene que ser aunque no tenga ganas. Porque en ocasiones va a estar tan acostumbrado que ya no va a distinguir el ambiente y no va a distinguir el aroma. Y ahorita yo le vengo diciendo que tenemos que oler al Espíritu Santo. También puede suceder ese efecto donde al estar tan continuo y tan constantemente en el contacto con el Espíritu Santo ya no nos damos cuenta. A veces también eso puede suceder. A veces estamos tan acostumbrados que ya no lo percibimos, que ya no nos damos cuenta de que ciertas situaciones de nuestra vida están pasando o están sucediendo porque Dios ha estado de nuestro lado. Lo vemos como algo tan rutinario que empezamos a dejar de percibir, y lo voy a decir así, las huellas digitales de Dios en nuestra vida. Es que me pasó esto, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Bueno, el Señor estaba ahí, pero tal vez no nos dimos cuenta. O nos han pasado tantas veces algo que ya lo vemos como que, no, es que es normal. No, si no estuviera el Espíritu Santo ahí no sería tan normal. Pero nos acostumbramos a veces a esa bendición y dejamos de percibirlo. Por eso también en algunos otros mensajes, en algunas otras predicaciones, yo le he dicho que cuando está enfrentando usted una prueba, tenemos que acordarnos de todas esas pequeñas pruebitas que también el Señor nos puso y que también el Señor nos ayudó a salir de ahí. Pero a veces estamos tan acostumbrados que se nos olvidan. Y ya no nos acordamos que el Señor nos sacó de esta deuda, que el Señor nos sacó de este problema, que el Señor nos libró de este accidente, que alguien de la familia se accidentó y el Señor lo salvó, que nos sacó de tal enfermedad. Se nos olvida, dejamos de olerlo y dejamos de ver sus huellas en nuestra vida. En esta porción que leímos, la estamos leyendo del libro de Lucas. Lucas es bien interesante, el Evangelio de Lucas. Cuando todavía no estamos muy metidos en Cristo, el libro de Lucas es de los que nos parecen más interesantes. Y se lo estoy diciendo de esta manera por lo siguiente. Porque Lucas escribe lo más parecido a un historiador de los libros seculares. Lucas nos escribe muy apegado a hechos históricos. Por eso le digo, cuando todavía no conocemos mucho, no estamos muy metidos en el mover del Espíritu, Lucas es el que nos atrae más, vamos a decirlo así. Cuando ya conocemos más de la palabra, puede ser que nos llame la atención Mateo, porque ya Mateo nos habla de mucha revelación y profecías cumplidas por medio de Cristo. Cuando queremos conocer más del mover del Espíritu y de la verdadera personalidad de Dios, podemos leer Juan. De hecho, yo les recomiendo que primero lean Juan, porque ahí podemos ver el mover del Espíritu.
del Espíritu Santo en la vida del Señor y a Dios, a Jesús como verdaderamente lo era, con ese poder que viene de lo alto. Entonces, Lucas, me regreso a Lucas. Lucas es muy interesante porque es un libro muy histórico y nos escribe muy detallado. Otra peculiaridad de Lucas es que Lucas no caminó con Jesús. Fue un discípulo que fue después añadido. Inclusive se cree y lo consideran que era discípulo de Pablo. Pero él empieza a tener toda esta revelación. Y Lucas, además de escribir el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, también escribe el libro de los Hechos. Digamos que el libro de los Hechos se debería llamar Lucas 2. O segunda de Lucas, ¿verdad? Como hacía al estilo de las Escrituras. Segunda de Lucas. Y Lucas también se enfoca mucho en advertir y enseñarle a toda esta gente que está viviendo tiempos difíciles, tiempos violentos. Porque en la época que Lucas empieza a escribir es cuando está toda esta persecución romana detrás del pueblo de Cristo. Entonces él escribe esto en tiempos difíciles. Y yo considero que nosotros también en la actualidad estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viendo tiempos que, híjole, si a mí me hubieran dicho cuando era niño todo esto que nos iba a tocar ver y el desarrollo de la computación y el desarrollo de muchísimas cosas que nos ha tocado ver, no lo hubiera creído. Luego por eso, no sé si a usted le pase, pero vemos alguna película o alguna serie esa de los viajes en el tiempo. Es bien interesante. Porque gente de mi generación que estuvimos en la escuela en los 80s, principios de 90s, no nos hubiéramos imaginado tanta cosa. De veras que no. La otra vez yo le platicaba que cuando a mí me enseñaron de computación, ¿verdad? Yo salí como ingeniero en computación, pero de aquellos años, así. Hacíamos un programita y ya ve que se ponía a sonar así. Sonaba la compu y luego si estaba conectado a internet por la línea telefónica, pues también sonaba así raro. Y luego se tardaba 20 minutos en compilar el bendito programa. Y luego empezaban a salir las líneas. Y si no daba error, no hombre, ya se sentía uno. Digo, en aquel entonces no existía el Bill Gates como tal, pero ya se sentía uno ingeniero de la NASA. Y ahora los chavitos todos lo hacen con un clic, ¿verdad? Ya. Oh, caray. Han cambiado mucho los tiempos. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, pero estaba esperando a un héroe. Estaba esperando que llegara el Mesías con la espada desenfundada, así brillante, en un corcel blanco, cabalgando con todas sus huestes, todo su ejército, con un camión de esos de la Guardia Nacional ahí siguiéndolo, amartillados y todo. Eso imaginaba el pueblo de Israel. Leían las profecías del Mesías, del libertador, de ese hombre que vendría a hacer una diferencia para el pueblo de Israel y a libertar a su pueblo, porque así lo dicen las profecías. Y ellos se imaginaban a un gran héroe militar. Ellos imaginaban eso, que los iba a rescatar y los iba a ayudar a salir de todas sus situaciones. Pero el Señor les tenía una sorpresa, ¿verdad? Que no llegó como el pueblo lo esperaba. También nosotros en ocasiones cuando venimos al Señor, y yo sé que la mayoría de nosotros hemos llegado a Cristo en alguna etapa o en algún tiempo difícil, hemos tenido una cierta expectativa de cómo el Señor va a obrar en mi vida. Como cuando nos ponemos a dieta y pensamos que una pastilla milagrosa me va a bajar los 30 kilos que aumenté en 10 años. No va a ser así. No va a ser así, difícilmente va a ser así. Pero nuestras expectativas normalmente no son la realidad de Dios. O Dios no se presenta de acuerdo a lo que nosotros estamos a veces esperando. Dios se presenta de una manera muy sutil y muy especial.
Y en ocasiones se presenta inclusive al último momento, cuando menos lo esperamos, para que no quede ninguna duda que se está tratando de Dios. Porque somos bien buenos para poner alguna justificación, ¿verdad? Ah, no, es que pasó por eso. Ah, no, pasó por esto otro. Pero cuando sabemos que fue en el último momento y que no hubo otra manera de que pudiera suceder, pues ahí tenemos que darnos cuenta que fue definitivamente Dios, no hubo otra razón. Regresando al pasaje que leímos en un inicio, los papás terrenales de Jesús, y en este caso José y María, llevan a ofrecer ofrenda al Señor. Ya lo hemos hablado en muchísimas ocasiones y sabemos que esta ofrenda principalmente era de un cordero. Pero cuando la gente no tenía suficiente dinero, también podían ofrendar granos y también podían ofrendar pichones o palomas. Ese era el caso de José y de María. Ellos llevaban unas palomas a ofrecer. No llevaban un cordero como tal para el sacrificio. Sin embargo, llevaban cargando en sus brazos al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. Así como lo dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy interesante que no tuvieron el dinero necesario para poder llevar un cordero, pero llevaban al Cordero de Dios. Cuando nosotros buscamos el tener mucho dinero, o cuando la gente se enfoca únicamente en el dinero, las oraciones normalmente van a girar en torno al dinero. No sé si usted se ha fijado. Como que la gente entre más tiene, más ora por tener más. Es interesante esa analogía. Pero bueno, regresando al pasaje que leímos. José y María entran al templo cargando al cordero. Y ahí estaba un grupo de religiosos, porque siempre había gente religiosa en la iglesia. Y estoy hablándole de esos grupos de liderazgo de la iglesia, de esos fariseos. También había seduceos. Y muy probablemente había otras muchas personas creyentes en Dios que llevaban sacrificios. Vaya, estaba llena la congregación. Y estaba llena la congregación, pero cuando llegan María y José cargando al Cordero de Dios, nadie se dio cuenta que llevaban cargando al Cordero de Dios. Nadie lo pudo percibir, nadie lo pudo ver. Y se lo estoy planteando de esta manera para que nosotros podamos reflexionar que a veces nosotros, si no crecemos y si no maduramos espiritualmente, tampoco lo vamos a ver. O sea, puede ser que un día entre el Señor, y lo estoy diciendo metafóricamente, entre el Señor y tampoco lo vamos a ver. Puede darse el caso. Porque a veces estamos tan metidos en nuestros afanes, en nuestras cosas, en nuestras situaciones, que no lo vemos llegar. O nos pasa como el pueblo de Israel, por eso le estaba platicando esta parte. Lo estamos pensando ver de una manera que Él no se va a presentar así. Estamos esperando verlo como en las estampitas, ¿verdad? Con su túnica y así con un aro de luz y muy probablemente así no se va a presentar. Porque lo queremos ver de acuerdo a nuestras expectativas, no de acuerdo a lo que Él quiere mostrarnos. Así le sucedió a esta gente que se encontraba en el templo. Y hago mención porque todos ellos conocían las Escrituras y todos ellos sabían del Mesías y todos ellos habían escuchado que el Mesías estaba por llegar. Pero no lo vieron llegar. Ni siquiera lo percibieron.
Como le decía, muy probablemente estaban esperando que llegara un corcel blanco y la espada y cortando cabezas, y no llegó como lo esperaban. Estaban esperando a un héroe que llegara a rescatarlos. A lo mejor estaban esperando que llegara con una capa roja y una S en el pecho. Bueno, una C. Y no llegó así. Estaban en la iglesia y no reconocieron al Cordero de Dios. Nosotros corremos el peligro de también estar en la iglesia y no reconocer la presencia del Espíritu Santo. Y la razón es porque Él se va a presentar en un paquete, en una envoltura, de una manera diferente a lo que nosotros tenemos como expectativa en nuestra mente. Fíjese que las expectativas de nosotros como seres humanos a veces nos hacen demasiado daño. Por ejemplo, vamos a tener la cena de matrimonios este sábado. Hay muchos matrimonios que empiezan a tener conflictos porque la expectativa del matrimonio es la expectativa como Walt Disney. ¿Y fueron felices? Para siempre, ¿verdad? Y qué curioso que todas las historias se acaban ahí y ya no nos muestran la vida de los recién casados después de haberse casado, ¿verdad? Esa es la expectativa que tienen muchas mujeres, de casarse con un príncipe azul, con un gran vestido blanco, con una iglesia llena de flores. Es una expectativa. Y ya la realidad es que a veces pues no alcanza, ¿verdad? Híjole, un ramito de flores no es barato. El vestido, ¿verdad? Pues a menos de que lo pida en chain. Sí hay, déjeme le digo que sí hay. Vestidos de novia en chain. La expectativa es una y la realidad es otra, ¿verdad? Nosotros estamos esperando que Jesús se presente de una manera, de alguna forma, con alguna imagen, y realmente es algo muy distinto. Es algo diferente. No llega en el paquete que nosotros esperamos normalmente. Pero hoy quiero decirte que el Mesías muy probablemente ha estado ahí contigo más del tiempo que tú has pensado. Pero no lo has visto porque lo estás esperando ver de una manera diferente. Pero muy probablemente está ahí contigo en tu problema matrimonial, en tu problema de finanzas, en tu problema financiero, en tu lucha en el trabajo, con ese jefe latoso, con esos compañeros chismosos. Ahí ha estado el Señor. Pero no lo has visto porque tú estás esperando verlo de otra manera. ¿Me estoy explicando? En la universidad también. Ahí ha estado contigo estudiando. Él está ahí, pero probablemente no lo has visto porque tú lo esperas ver de otra forma. La expectativa que te has formado sobre cómo lo vas a ver no te permite verlo como realmente es. O observar lo que Él está haciendo por ti y cómo va caminando contigo. Y no solo camina contigo, sino que también debe de estar habitando dentro de ti. Lo hemos encajonado en una serie de conceptos y de ideas que realmente no son las de Él. Nosotros como seres humanos lo hemos encajonado y normalmente nos formamos a un Dios, a nuestra idea, a nuestro concepto, a nuestra conveniencia también, hay que decirlo. Por eso, y yo aquí lo he dicho en varias ocasiones, tenemos que tener cuidado porque en muchas iglesias hemos humanizado tanto a Cristo que ya no lo vemos como mi Señor, sino lo veo nada más como mi amigo. Y es tan amoroso y es tan mi amigo que pues tampoco no le tengo temor a Dios. Y no estoy hablando de que le tengan miedo, sino tenerle respeto a Dios. Entonces, como Dios es tan buena gente y tan mi amigo, si yo cometo un pecado, pues mañana es mi amigo, hombre, ay, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Qué exagerado, al cabo me perdona. Si hoy en lugar de ir a la iglesia me quedo en la casa porque quiero ver todas las noticias y todos los previos del Super Bowl, ¿qué tiene? No, gracias a Dios, mire, sí tuvimos audiencia, gracias a Dios, Señor. Pero sí me estoy explicando,
encajonamos a Dios a nuestra expectativa. Y realmente Dios no lo podemos encajonar. Dios sigue siendo Dios. Creas o no creas, tengas una expectativa o no, Dios sigue siendo Dios. Y sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. Eso significa que nosotros mismos limitamos a Dios en su actuar en nuestra vida. Porque estamos esperando que obre de una manera y lo estamos limitando porque no, es que tiene que ser así. No, el Señor tiene mejores ideas. Créame que tiene mejores ideas. Por eso yo le recomiendo cuando ore al Señor y si le llega a usted a pedir algo, pídale en abundancia lo que Dios es. No le pida en diminutivo. Ay, aunque sea un carrito, no, pídale algo grande, algo que sí, no, ya veremos qué el Señor le dará, ¿verdad? Pero así que tenemos que tomar en cuenta el poder que tiene Dios y sus propósitos. No es o no son únicamente bendecirle a usted. Sí, el Señor lo va a bendecir y sí, el Señor quiere bendecirlo, pero no es únicamente eso. El objetivo y el propósito de Dios es que usted crezca y madure espiritualmente de tal manera que usted establezca el reino de Dios. Por eso los propósitos de Dios no son nuestros propósitos, o sea, no es mi propósito de vida, es el propósito de Dios en mi vida. Porque también eso lo hemos cambiado y lo hemos transgiversado. Pensamos que yo tengo un propósito y Señor, ayúdame con mi propósito, y no es así. Señor, ayúdame para poder yo entrar y ser parte de tu propósito. Son cosas diferentes. ¿Sí? ¿Vamos bien? Así que sus propósitos son mucho mayores, no podemos encajonarlo en una sola cosa. Si hoy aparece aquí el Mesías, podríamos correr el riesgo de no reconocerle, porque lo estamos imaginando y encajonando en algo que normalmente no es. Pero el Señor quiere manifestarse en nuestra vida. Y yo puedo asegurarte que tú, si pones un poco más de atención, vas a ver esas huellas digitales de Dios, así como se lo dije ahorita, que han obrado en su vida, no solamente en este tiempo, sino por aún más tiempo del que usted imagina. Así que eso significa que tenemos que experimentar de una manera más constante la manifestación y la presencia de Dios en nuestra vida. Acuérdese que Él puede estar en cualquier lugar. Él es omnipresente, omnisciente. Él puede estar en cualquier lugar. Y seguramente ha estado ahí contigo más veces de las que tú puedas darte cuenta o puedas recordar. ¿Sí? Ahora, vamos a entrar. Ahora sí va a empezar la prédica. Usted se ha de estar preguntando ya para estas alturas, después de tanto preámbulo, ¿y cómo le hizo este señor Simeón, este viejito? Ya estaba viejito. ¿Cómo le hizo el viejito Simeón para poder identificar al Mesías? ¿O cómo le puedo hacer yo para, igual que Simeón, poder identificar al Mesías? ¿Verdad? Porque realmente ese debe ser el meollo. Y realmente eso es lo que quiero que hoy veamos para irnos con esa reflexión el día de hoy. ¿Y cómo lo pudo identificar? Porque si él lo pudo identificar, muy seguramente yo puedo hacer algo similar y también poderlo identificar. Y no perderme de la bendición del Cordero de Dios. No perderme de la bendición de Dios. Así que esta mañana, bueno, esta tarde le vengo a traer 3 cosas o 3 puntos que nos van a ayudar, como a Simeón, para poder abrir nuestros ojos e identificar a Jesús, en nuestro caso al Espíritu Santo, en nuestra vida. ¿Por qué se lo digo así? Porque usted tiene que saber que cuando usted recibe al Espíritu Santo,
es la presencia de Jesús por medio del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces vamos al versículo 25 y dice, del pasaje que leímos: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso. ¿Cómo era Simeón? Justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Eso significa que estaba esperando la venida del libertador, estaba esperando la venida del Mesías, estaba esperando la venida de Jesús. Eso era lo que él estaba esperando. Pero me voy a regresar. ¿Cómo era Simeón? Justo y piadoso. ¿Podría decirse usted mismo que es justo y piadoso? ¿Somos justos y piadosos nosotros? Algo bien interesante es que termina este versículo 25 diciendo, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Por qué es interesante? Le voy a decir por qué es interesante. Estamos apenas en el capítulo 2 de Lucas. Aquí todavía a Jesús lo llevan al templo como bebé. ¿Cuándo es cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo? En el libro de los Hechos. Hasta Hechos 2. Bueno, inicia Hechos 2, luego en Hechos 4 lo volvemos a ver manifestado. Hasta libro de los Hechos. Eso significa que lo vemos manifestado hasta después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Y a partir de ahí el Señor es cuando les dice, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí recuerda el Pentecostés? Que estaban los discípulos unidos en oración, reunidos en oración, sometidos unos a otros. Y entonces dice que llegó un viento recio que repartió lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos y empezaron a manifestar al Espíritu Santo hablando en una diversidad de lenguas. Hasta ese momento se manifiesta el Espíritu Santo. Pero ya Lucas en el capítulo 2 dice que sobre Simeón estaba el Espíritu Santo. Es un concepto nuevo para ellos. Digo, ya Lucas había experimentado el Pentecostés, estamos hablando que posiblemente era discípulo de Pablo, pero Lucas lo explica de esta manera porque en Lucas 2 todavía no estaba la manifestación del Espíritu, pero sí estaba sobre Simeón. Eso significa que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo podemos tener la capacidad de ser justos y de ser piadosos. ¿Por qué? Me voy a volver a explicarle algo que ya le he explicado varias veces, pero vale la pena volverlo a ver. Son de esas cosas como en la primaria cuando repasamos las tablas una y otra vez. Usted me va a disculpar. Usted tiene que recordar que somos cuerpo, alma y espíritu. Y esto es necesario repasarlo porque es base doctrinal, ¿verdad? Para nuestro creer en el Señor. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando nosotros decidimos, porque es una decisión, seguir a Cristo, cuando nosotros decidimos convertirnos a Cristo, nosotros hacemos esa oración de fe, donde decimos, hoy recibo a Jesucristo como mi Señor. Es una decisión que usted toma. Ahora, también cuando hace esa oración, usted se presenta delante de Dios y le dice, Señor, aquí estoy delante de ti, soy un pecador, pero yo sé que tú me vas a perdonar y recibo a Jesús como mi Señor. Eso es parte de la oración de fe que todos tenemos que hacer. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestro espíritu, el espíritu humano, que es nuestra vida, lo que nos hace respirar, o el soplo de vida, que también en el Antiguo Testamento así lo explica, como soplo de vida, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. O sea, tenemos vida porque Dios ya nos había dado ese soplo de vida. Pero haga de cuenta que estábamos desconectados. Cuando recibimos a Jesús,
nos conectamos. Y cuando recibimos a Jesús y nos conectamos, el Espíritu Santo, dice la palabra, que empieza a morar en nosotros. Pero alguien recién convertido, y ustedes me darán la razón, si yo recibo hoy a Cristo, no quiere decir que ya a partir de hoy y mañana yo ya me vuelvo así como que el super cristiano, ¿verdad? Y en más, hasta puedo caminar sobre las aguas, ¿verdad? Me voy a la presa, ¿verdad? ¿Cómo se llama ahí? Al rejón, y cuáles bicicletas, y yo puedo caminar sobre el agua. ¿Verdad que no? No. Pero ya me conecté con el Espíritu. ¿Qué tiene que empezar a suceder ahí? Que ese Espíritu me empiece a bombear vida. Al mismo tiempo yo tengo que empezar a permanecer en su palabra. ¿Se acuerda que lo predicamos hace 2, 3 domingos? Porque la verdad nos hará libres, y la verdad es la palabra de Dios, y tengo que empezar a leer de la palabra, y esa palabra me va a empezar a modificar mi mente, mi corazón. Y lo digo así, mente y corazón, porque mente y corazón es lo que nosotros somos, es nuestra alma. ¿Se acuerda? Cuerpo, alma, espíritu. Ya me conecté con el Espíritu, y luego me empiezo a conectar, empieza mi alma a empezar a ser modificada. ¿Sí? Mi alma es lo que yo soy, es lo que nos hace diferentes. Es lo que hace ser al hermano Juan como es el hermano Juan, al hermano Carlos como es el hermano Carlos. Es lo que nos hace distintos, pero es nuestra forma de ser, lo que hace el hermano Jaime. Los de Valsequillo son diferentes, pero no sé qué. Son especiales. Pero nos empieza a modificar nuestra alma. Y cuando nosotros empezamos a tener una alma diferente, modificada, empezamos a restaurar nuestros pensamientos, empezamos a restaurar nuestra forma de ser. Y obviamente el cuerpo, aunque la Biblia dice que el cuerpo en nada aprovecha, pues es el vehículo en el cual nos movemos en esta tierra. Pero cuando ya mi alma está cambiada, transformada por medio del Espíritu, mi cuerpo tiene que empezar a dejar de pecar. Porque ¿quién domina el cuerpo? La mente. Y si la mente es el alma, y si ya mi alma está siendo modificada por el Espíritu, ya mi cuerpo tampoco no peca. Ahí es cuando ya tenemos que empezar a tener una vida diferente y transformada. Ahí ya podemos empezar a experimentar la mente de Cristo. ¿Cómo sería la mente de Cristo? Empezar a tener pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios. Ya no ando pensando mis tonterías, ¿verdad? Ya no ando pensando allá en tantas cosas que me revoloteaban en la cabeza. Ahora me revolotea la palabra de Dios y medito en ella. Así es como tenemos que ir siendo modificados. Así es como tenemos que ir creciendo y madurando en el Señor. ¿Sí? ¿Estamos? Y cuando yo me conecto con el Espíritu de Dios y empieza mi espíritu a trabajar con el Espíritu de Dios, y mi alma empieza a ser renovada, entonces yo empiezo a ser justo y piadoso. Justo, ¿qué es ser justo? Estar justificado delante de Jesús. Ser justo es no estar en pecado, pero también ser justo es obrar en esa justicia. O sea, el ser justo no es nada más así tomar una decisión buena o mala. Ser justo también es estar justificado delante de Dios. Esa es la justicia que Dios espera. Y piadoso porque tenemos que tener piedad. Y el ministerio de la piedad es tener amor. Ya en alguna ocasión también lo predicamos. Es mostrar el amor de Cristo a la demás gente. Cuando usted empieza a mostrar el amor de Cristo a la demás gente, usted empieza a ser piadoso. Y se lo digo así porque luego en el concepto que muchísimos de nosotros crecimos, que es un contexto a veces católico, pensamos que la piedad es ser buena gente y desprendido y dar todo. No, ser piadoso es mostrar la vida de Cristo a los demás. ¿Sí? Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Y nos podemos alargar más con un solo versículo, pero vamos a avanzar. Entonces dice el versículo 27, y movido por el Espíritu, otra vez el Espíritu Santo, vino al templo. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted siente que, es que hoy no puedo faltar a la iglesia,
créame que el Espíritu lo está moviendo. Así movió a Simeón. Movido por el Espíritu, vino al templo. Como le decía, Lucas nos muestra varias veces en este pasaje la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo obra en la vida de las personas. Y reconoce esa presencia manifiesta del Espíritu Santo. Así que, número 1, el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Número 1 para reconocer a Jesús. Me estoy retomando para que se acuerde porque es número 1. Los 3 puntos que le voy a mostrar para reconocer a Jesús. Número 1, usted lo va a reconocer si de verdad el Espíritu Santo está sobre usted. Y por eso le expliqué todo lo que le acabo de explicar, para darse cuenta que a veces, aunque ya hemos recibido a Jesús, nuestro espíritu está un poquito desconectado del Espíritu de Dios. ¿Cómo está desconectado? Porque no hacemos oración, porque no hemos leído suficiente palabra, porque no nos queremos esforzar para venir a la iglesia, porque así es como nos desconectamos. No quiere decir que pierda la salvación, tal vez, no sé, porque el Espíritu Santo ahí está con usted, pero está desconectado, está como decimos en el ambiente cristianoide, se enfrió. Es más, ¿quiénes van a prender carbón ahorita en la tarde? Para que me invite. Ok, cuando prenda el carbón y que esté así bien bonito, agarre uno y póngalo aparte. Y luego me dice qué va a pasar. ¿Qué va a pasar, hermana? Se va a apagar. Cuando no buscamos de Dios, cuando no buscamos de su palabra, cuando no permanecemos en su palabra y en comunidad, nos enfriamos. Nos enfriamos. Y si nos enfriamos, el Espíritu Santo debería de habitar en nosotros, pero no va a estar presente en nosotros. Así que mire lo que dice Efesios 1:13. En él también ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucedió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. Este versículo viene a resumir todo esto de lo que le acabo de explicar. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nos conectamos con su Espíritu Santo y Él nos pone un sello. Ahí está el Espíritu Santo. Digo, lo dije muy simplón, pero eso es, llega el Espíritu Santo. Ahora, quiero recordarle que el Espíritu Santo no es una palomita buena onda. El Espíritu Santo no es un fantasmita. No es una nubecita, no es nada de eso, no es un gas, no es un fuego, no es un viento. O sea, no lo podemos minimizar. El Espíritu Santo es Dios. Es una de las 3 personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué lo mencionamos al final? Lo mencionamos al final porque es el orden en el que la palabra de Dios nos lo muestra. Cuando empezamos a leer las Escrituras, a partir de Génesis, vemos a Dios Padre actuando, a Elohim, el gran Dios creador. Y vemos a Jehová Jireh, Jehová Rafa, vemos todos los nombres de Dios. Es Dios Padre. Luego, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos la manifestación de Cristo en sus evangelios. Es Dios Hijo. Y cuando Él es crucificado, resucitado y que regresa al seno del Padre, a partir de ahí, y ahorita lo dijo Génesis en el capítulo 2 del libro de los Hechos, empezamos a ver la manifestación del Espíritu Santo, que es Dios, pero es el Espíritu Santo.
Y desde el libro de los Hechos hasta pleno 2025, 9 de febrero, es el Dios que está al pendiente de nosotros, el Espíritu Santo. ¿Sí? Es la tercera persona de la Trinidad. Y es la forma en que Dios se manifiesta en nuestra vida. Ya no lo vemos como en el Antiguo Testamento abriendo la tierra, mandando fuego, inundaciones. Pero Él sigue manifestándose ahora como Espíritu Santo. Y nos está dando chance para que todos los que mayormente podamos hacer que lleguen a Cristo puedan llegar. ¿Sí? Ahora, podemos pasar la vida escuchando prédicas, aplaudiendo, alabando, cantando, brincando y que los carros del faraón y brinco patada. Pero mientras no empecemos a alinear nuestra vida, justificar nuestra vida a Dios, nada va a pasar. ¿Sí? ¿Por qué se lo digo de esta manera? Porque somos muy buenos para imitar formas de vivir, formas de comportarnos. Por ejemplo, el lenguaje cristianoide es de lo más pegajoso que hay. Cuando usted empieza a venir a una iglesia cristiana, lo primero que aprende es a decir amén, aleluya, hosana, gloria a Dios, levanta las manos. Y empieza usted a hablar lenguaje cristianoide, ¿verdad? Se pega. Puede ser que todavía traiga usted algunos pecadillos por ahí arrastrando, pero ya habla cristiano. ¿Sí? Todavía se roba cosas del Oxxo, todavía está conectado al Netflix de manera pirata, todavía, o sea, ¿sí me explico? Todavía trae pecados, todavía ve pornografía, todavía anda en adulterio, pero ya habla cristianoide. ¿Sí o no? Digo, empecé por cositas pequeñas, pero como les dio risa, me fui más intenso. Es que eso nos pasa de verdad. Y para verdaderamente ver la manifestación de Dios, tenemos que alinearnos con Dios. Aunque nos duela. Aunque nos duela. Fíjense, me faltó, ya me acordé, me faltó un anuncio, ahorita le digo. Yo les digo, en Celebremos la Recuperación, que son los jueves, yo les digo que el Señor nos prometió librarnos de nuestros enemigos. Pero si a ese pecadote yo lo tengo como mi compota, mi amigo, mi amigocho, ¿verdad? Mi cuaderno doble raya. O sea, es mi compa, ¿verdad? Pues, no es mi enemigo, entonces el Señor no me va a librar de ahí. Si ese amigo es la pornografía y no lo veo como un enemigo, el Señor no me va a ayudar a salir de ahí. Tengo que darme cuenta que no es mi amigo y que es un pecado y que lo tengo que dejar para que el Señor me pueda ayudar a liberarme de ahí. Si yo cada vez que veo una chela empiezo a babear así como si anduviera en el desierto, tengo que darme cuenta que es mi enemigo y lo tengo que dejar. O un mollete, no, lo que usted. Digo, porque engorda uno con tanta harina, ¿verdad? O sea, todos los pecados, y me puede decir, bueno, ¿y qué es pecado y qué no? Hay unas listotas enormes ahí en las escrituras, Para no abrumarlo mucho con esto, usted revíselas. Hay una muy buena lista ahí en Gálatas, libro de Gálatas, de Pablo. Revísela. Y no es una lista completa, porque Pablo termina la lista y dice, y cosas semejantes a estas, o sea, todavía hay más. Todavía hay más. Mire, cuando usted habla chisme de alguien, también es pecado. Y es de los 10 mandamientos, porque eso es dar falso testimonio. Y se lo digo así como va, porque a veces pensamos que eso es tan normal y estoy platicando con mi comadre, ¿qué tiene? Y es más, le estoy platicando porque quiero que oremos juntos por la hermana. Digo, porque tendemos también a santificar muchas cosas, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir adelante. Entonces tenemos que alinearnos al Señor.
Para ver la manifestación completa del Espíritu Santo en nuestra vida tenemos que empezar a dejar pecados. Así, punto. No hay más. Otro ejemplo que a veces les pongo es en varones, les digo, es como cuando su carro anda gastando la llanta chueca. Si usted le cambia la llanta, pues bueno, va a traer una llanta nueva. Pero tarde que temprano la va a volver a gastar chueca. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La tiene que alinear. Si usted tiene un problema en su familia y ya no aguanta a la esposa y se quiere conseguir otra porque esa ya anda gastando llanta chueca, aunque se consiga una nueva, también la va a gastar chueca. Lo que necesita es alinearse usted. ¿Sí? Es que hoy es el Super Bowl, por eso quise. Vivimos una época donde hemos suavizado muchas cosas, donde es más importante tener popularidad y likes en las redes sociales que alinearme con Dios. La verdad es triste. Buscamos la popularidad, buscamos el aplauso, buscamos el placer, pero el Señor no quiere santos de medio tiempo. Él quiere santos de tiempo completo. Y cuando digo santos me refiero a apartados. Todos los que hemos recibido a Jesús somos santos a la vista de Dios, porque hemos sido apartados, porque nos ha apartado para vida eterna, por eso somos santos. No porque lo pongan en un nicho y vayan y le prendan una velita, no. Santo significa apartado. Muy bien, así que el Espíritu Santo estaba sobre él. Y en el versículo 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Cómo me revela a mí algo el Espíritu? Cuando usted está teniendo un pensamiento o una idea y de repente recibe una contestación. Y esa contestación está tan rara que dice, ¿cómo? Es que eso no se me pudo haber ocurrido a mí. Pero se da cuenta que es una contestación correcta. Ahí eso significa que el Espíritu Santo le está hablando. Eso significa que el Espíritu Santo le está contestando. A veces no lo queremos hacer o no nos queremos acostumbrar a eso, porque pensamos que son locuras nuestras. Pero créame, cualquier pensamiento que le surja, si va apegado a la palabra de Dios, muy seguramente le está hablando el Espíritu Santo. Ahora, si el pensamiento que le llegó va totalmente a otro lado de la palabra, eso no es del Espíritu Santo. Porque también el enemigo le va a meter pensamientos, acuérdese. El campo de batalla del enemigo es la mente. Entonces, así como le contesta el Espíritu Santo, también Satanás le puede decir, oye, que es que tu viejo iba a trabajar tiempo extra. Ay, no es cierto. A ver, márcale. Y que te pongan altavoz. Es más, hazle videollamada. A ver si está ahí. Eso es un pensamiento que puede venir del enemigo. Y a lo mejor el pobre hombre está ya tiene 3 horas extras y ya no haya que hacer. Porque le quiere comprar a usted una bolsita, unos zapatitos. Y usted todavía maltratándolo con sus ideas. ¿Sí? Esas son ideas del enemigo. Pero si viene del Espíritu Santo y te dice, oye, es que este domingo tienes que ir a tal parte o a la iglesia y predicar la palabra, a lo mejor está esperando que usted le predique a alguien que necesita esa palabra. Porque venir a la iglesia no es nada más venir a recibir. Cuando convivimos, usted puede ayudar a transmitir esa palabra, esos pensamientos, ese abrazo, ese confort, esa palabra de aliento a alguien más. Nosotros como pastores no alcanzamos a cubrirlos a todos como quisiéramos. Pero sabemos que hay muchos de ustedes que ya van madurando y ustedes se hacen cargo. Por eso estamos en comunidad. ¿Sí? Número 2, el Espíritu Santo le reveló. Por eso le quise hablar primero de los pensamientos. Primero tiene que estar el Espíritu sobre mí para poder identificar a Cristo en mi vida. Y posteriormente el Espíritu Santo muy seguramente me lo va a revelar.
Va a decir, mira, voltea a ver la carriola. No, no es una Alexa, es el Josué. Que le vi la cabecita así, no se crea, estamos bromeando ahí con la güera. Es que, déjenme le digo la broma completa, pues no es grosería. Que ayer que venimos al ensayo de la alabanza y andábamos cargando al bebé, y como le acaba de cortar el cabellito, le veíamos su cabecita y le digo, mira, está así, parece una Alexa. Y por eso nos estábamos riendo. Ajá. Pero no es el mal plan. Realmente los amamos mucho. Así que muy probablemente el Señor le va a revelar y el Señor le va a poner el pensamiento y le va a decir, mira, observa esto, mira por aquí, mira esto otro. Así nos va a revelar el Espíritu Santo. Pero la base de todo es que nosotros podamos ser ese templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando hay un marco que nos permite movernos de acuerdo a la Escritura, es porque es una palabra que viene de Dios. ¿Sí me estoy explicando? O sea, que ese pensamiento, esa palabra o esa idea que nos está llegando esté dentro del contexto de la palabra de Dios. Ahora, usted podrá pensar que a veces le van a llegar pensamientos que va a decir, ay, o sea, ¿por qué está predicando de eso el pastor? Que me pusieron micrófono, se me anduvo siguiendo. No, porque a veces el Espíritu Santo va revelando. También el Espíritu Santo revela cosas que quiere que usted se dé cuenta que tiene que cambiar. También salen a la luz. Mire, normalmente pensamos que el Espíritu Santo nada más nos va a dar cosas buenas y bendición. Y sí lo va a hacer. Pero primero va a trabajar contigo para que te alinees y para que empieces a dejar todas esas cosas que tienes que dejar. Toda la palabra de Dios, primero que nada, es para guiarte y para alinearte. Primero. Ya posteriormente, cuando ya te justificas delante de Dios, cuando ya empiezas a caminar de acuerdo a lo que Dios busca de ti, entonces empiezas a recibir la bendición, no antes. No antes. Por eso en aquellas o en esas iglesias donde dice, ven tal como eres, sí, y aquí también lo hacemos y recibimos a todos tal como son. Pero tenemos que empezar a trabajar con cada uno de ellos para que vayan cambiando y no se queden igual que como vinieron. Porque ese es el objetivo. Y yo se los he dicho aquí varias veces, el objetivo es que usted madure espiritualmente lo suficiente para que usted tenga una relación totalmente estrecha con el Señor en lo personal. No significa que va a dejar de venir a la comunidad y a la iglesia, pero usted va a tener comunicación con el Señor. Eso es lo que queremos lograr de cada uno de nosotros. No va a ser de la noche a la mañana, pero requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere constancia. Y eso es algo que en nuestra actualidad, créame que se está perdiendo. Ya la gente no se quiere esforzar, ni la gente quiere ser constante. Y póngame el área que quiera, Por ejemplo, si usted quiere llegar a ponerse así Rambo Schwarzenegger, usted tiene que pegarle al gimnasio. ¿Qué quiere? Tiene que hacer ejercicio y tiene que ir al gimnasio. Y tiene que ser constante. Si no, no va a lograr los resultados que está buscando. Usted quiere fortalecerse en su vida espiritual, pues tiene que buscar al Señor. Tiene también que ejercitarlo. ¿Sí me estoy explicando? Por eso la Escritura dice, búsqueme mientras pueda ser hallado. No sabemos ni el día ni la hora. Y no es para asustarlos, ¿verdad? Pero vamos a avanzar. Número 3, ya voy terminando. El Espíritu Santo lo gobierna. Versículo 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu estaba en él, ya lo vimos, número 1. Número 2, el Espíritu le dio indicaciones. Y todos podemos tener al Espíritu y el Espíritu nos puede dar indicaciones.
Pero si lo tenemos y nos da indicaciones y yo no soy obediente, pues hasta ahí llegó todo, ¿verdad? Tengo que buscar que el Espíritu esté en mí, que el Espíritu me hable, que el Espíritu me guíe, y tengo que ser obediente, tengo que moverme. Por eso yo constantemente le digo que la fe está en los pies. Para nosotros poder mostrarle a Dios que tengo fe, que creo en lo que Él me dice, pues yo me tengo que mover, tengo que caminar, tengo que avanzar. Simeón, estaba el Espíritu sobre él, que lo hacía justo y piadoso, recibió instrucciones del Espíritu Santo y además fue obediente. Significa que el Espíritu Santo lo gobernaba. Esto es algo bien importante y bien interesante que tenemos todos que reflexionar, porque cuando nosotros le decimos a Jesús, sé mi Señor, significa que yo tengo que hacer lo que el Señor me dice que haga. Por eso siempre les hago esta similitud, ¿verdad? Si el Señor me dice que haga esto, eso es lo que tengo que hacer. Por eso es el Señor. Sí es mi Salvador, pero cuando nada más decimos mi Salvador, lo vemos nada más como un superhéroe. Pero si digo mi Señor, ya lo estoy viendo como mi patrón, que lo es el dueño de nuestra vida. Entonces ahí tengo que hacer lo que Él me dice. ¿Y qué me dice? Pues lo que me dé de acuerdo a la palabra. Y si quiero estar más seguro, pues tengo que estar leyendo lo que Él me dice en su palabra. Tengo que estar leyendo las Escrituras. Me someto al Espíritu Santo y obviamente tengo que obedecer al Espíritu Santo obedeciendo a su palabra. Él te va a dar pensamientos y te va a estar hablando, pero Él quiere que también seas obediente. Ahora, el enemigo lo que va a tratar de hacer es que tú no obedezcas. Eso va a buscar, que tú no seas obediente, que tú no hagas lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos va a poner tentaciones, por eso nos va a poner traspiés, tropezones, tropiezos, para que no avancemos de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Pensamientos negativos, va a bombardear esos pensamientos del Espíritu Santo con pensamientos de Él para contaminarnos. Le voy a dar un ejemplo. Hoy hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Le dice el Espíritu. Pero llega Satanás y le dice, no hombre, ¿a qué vas? Ahí te vas a encontrar a la hermana Mari. Acuérdate que siempre está ahí en la puerta y no te cae bien. O te vas a encontrar al hermano Jaime de Valsequillo, ya es como es. A la gene que grita y no deja de hablar. ¿Sí me estoy explicando? Esos son los pensamientos que nos va a empezar a meter. Y luego nos va a poner situaciones o nos va a meter en situaciones que si no somos obedientes al Espíritu Santo, vamos a estar cayendo en las trampas de Satanás cada vez. ¿Por qué? Porque ya no me envió un pensamiento. Y aunque yo me esfuerce y llegue, pero ya veo a la hermana, al hermano que me cayó mal, y ya me va a llegar otro. ¿Viste cómo hizo la cara? Te lo dije. ¿Viste que hasta torció los ojos? ¿Sí me estoy explicando? Mira, el pastor pasó y ni te saludó. ¿Para qué vas? Así ataca a Satanás. Luego ya no vamos a querer venir. No, hombre, está mejor. Al cabo, acuérdate que en la pandemia todos decían que acá nosotros somos el templo del Espíritu y no necesitamos congregarnos. Todo lo que le estoy diciendo son cosas contrarias a lo que nos dice la palabra de Dios. Así que eso es lo que va a buscar Satanás de nosotros. Ponernos barreras y evitar que podamos tener una mejor relación con el Señor. Así que tenemos que buscar que el Espíritu Santo esté en nosotros. Tenemos que buscar que el Espíritu Santo domine y nos dé dirección. Pero también tenemos que obedecer la palabra de Dios. Así que Simeón
nos da el ejemplo de cómo él llegó buscando al Mesías por una instrucción que le da al Espíritu Santo. Y él llega buscándolo. Ahora, la promesa que le da el Señor es que él no vería muerte o no moriría hasta poder ver la salvación de Israel. Y la salvación de Israel es Jesucristo. La salvación de Israel es Jesucristo. Así que nosotros, si somos templo del Espíritu, nosotros debemos de ver esa salvación. Debemos de verla a Cristo en todo lo que hagamos, porque nosotros tenemos que ser esa misma presencia de Cristo, porque nosotros lo portamos y nosotros lo tenemos que mostrar a más gente. Por eso nosotros tenemos que dar fruto, ¿sí? Nosotros tenemos que estar constantemente buscando de esa presencia y de esa manera nosotros vamos a estar manifestando la vida de Cristo. No solo en nosotros, para nosotros, sino a los demás. Por eso es muy hermoso cuando viene gente a la iglesia y puede dar testimonio de lo que recibe, y puede dar testimonio de lo que ve, y puede dar testimonio de cómo han sido transformados. Porque el venir a la iglesia no es nada más venir a entretenernos, hermanos. No es nada más venir como si viniéramos al cine o al teatro. También venir a la iglesia es participar, apoyarnos los unos a los otros. Por eso quiero darle esa idea de comunidad, de familia. Tenemos que ayudarnos, tenemos que bendecirnos, tenemos que asegurarnos de mostrar a Cristo en todo lugar. Ahora déjeme le digo algo, Jesús nunca fue políticamente correcto. Jesús se metía en cada problema, pero lo hacía mostrándole a la gente todas esas cosas que tenían que cambiar y todos esos pecados que tenían que eliminar de sus vidas. Por eso no lo querían, no porque dijera cosas incorrectas. Por eso se le ha considerado siempre un revolucionario. Y él, algo que hizo es que nunca, ojo con esto, él nunca suavizó ni descartó un pecado. Nosotros tenemos que ser así con el pecado también. No podemos decir, fue un error, fue un resbalón. La palabra bíblica es pecado. Tenemos que ser intolerantes al pecado. Ahora, somos intolerantes al pecado, pero no al pecador, ¿ok? No lo dice la Escritura, pero lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarle el amor a la gente y ayudarle a que deje ese pecado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto, nosotros tenemos que portar ese Espíritu Santo y tiene que estar ese Espíritu Santo en nuestra vida. Ok. Y ya para cerrar, mire lo que dice el verso 28, el versículo 28. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y hasta ahí lo detuve, no me seguí porque si me voy con la parte que sigue nos tardamos otras 2-3 horas de la prédica. Entonces, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Eso significa que Simeón no se conformó únicamente con ver a Jesús de lejos. Él quiso correr y tomarlo en sus brazos. ¿Qué le quiero decir con eso? Que a veces nosotros queremos quedarnos únicamente con el testimonio de un hermano o de una hermana. O queremos saber que hay alguien en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, que realmente muestra la vida de Cristo. Y a veces hasta lo presumimos. Es que esta hermana ora y sanidad. Y es que el hermano y esto otro. ¿Sí me estoy explicando? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo que hizo Simeón. Si tenemos la presencia del Espíritu y el Espíritu actúa en nosotros y somos obedientes al Espíritu, no nos vamos únicamente a conformar con eso, sino que vamos a tener que correr y abrazar a Jesús la mayor cantidad de veces posible.
Tenemos que buscar una experiencia personal con Jesús, cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Entrando en lo secreto, entrando en oración, buscándolo por medio de su palabra y buscándolo no solamente como un Salvador personal, sino como ese Señor que guía nuestra vida. Así que, hermano, hermana, yo le invito a que no solamente aplaudamos los testimonios de otros hermanos, de otra gente, sino que se atreva ustedes atrévanse a tomar a Jesús en sus brazos y que ustedes puedan ser el testimonio para más gente, que ustedes puedan tener esa vida transformada, que se conviertan en el testimonio de más gente. No se conforma con el testimonio de alguien más. Usted conviértase en ese testimonio. Y yo le puedo asegurar que el día que usted decida alinear su vida, recibir al Espíritu Santo y obedecerle, ese día su vida va a ser diferente y va a cambiar 100%. Así que la buena noticia, hermanos, hermanas, la buena noticia es que nunca es tarde. Aún y si hoy se está usted dando cuenta que ha faltado esmerarse más en su vida espiritual, la buena noticia es que si estamos en vida, todavía lo podemos hacer, todavía lo podemos empezar, todavía lo podemos reanudar y todavía, como el carbón, nos podemos volver a echar ahí donde está el fuego prendido. Así que no se conforme nada más con ser parte del carbón, sino estar en medio de la flama y del fuego. Que usted se convierta en el testimonio de mucha gente. Póngase de pie, hermano. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que a partir del día de hoy muchos de tus hijos buscarán más de la presencia de tu Espíritu Santo. Trabajarán de tal forma que muchos de ellos empezarán a dar testimonio de lo que tú haces en sus vidas, de cómo tu Espíritu Santo domina su caminar, cómo el Espíritu Santo los guía y cómo ellos también a su vez son obedientes a tu palabra y a la voz de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, los bendigo en tu nombre y los bendigo sabiendo que les darás una semana, un mes y un año de bendición, donde ellos empezarán a trabajar y muy pronto serán testimonio de tu grandeza, de tu poder y de tu Espíritu Santo en sus vidas. Te doy ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.